Hola, hola amigos, hoy vamos a hacer una receta que te va a encantar. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lili. Si solamente te queda un huevo, pero tienes 3 o 4 bananas, entonces vamos a usarlas haciendo estos increíbles pan de bananas que tengo para ti el día de hoy. Uno marmoleado con chocolate y uno clásico, pero solo usaremos un huevo. Miren esta textura. yo no sé cuántos banana bread he hecho en esta cuarentena. No puedo ver bananas que se están dañando porque inmediatamente a la licuadora y las hago y se convierten en un banana bread. Hoy vamos a hacer uno con una receta distinta porque solamente tiene un huevo. Y estoy pero casi segura que no tengo que agregárselo. Pero bueno, yo se lo agregué y quedó buenísima. Entonces yo tengo que compartirles todo a ustedes. Déjame tus manitas arriba y suscríbete a mi canal antes de empezar, porque yo sé que esta receta te va a gustar y yo tengo muchísimas recetas por aquí, más todas las que vienen, entonces es un buen deal. Así que empezamos ya. Todos los ingredientes están escritos en la cajita de descripción y en mi página web recetaslili.com. Vamos a utilizar 3 o 4 bananas que estén súper maduras. Lo que vamos a hacer primero es convertirla en puré. Te voy a hacer esto tan fácil que todo lo voy a hacer con este tenedor. Bueno, también voy a utilizar un batidor, pero más nada. De todas maneras, no te preocupes, si lo quieres hacer en la licuadora, con toda confianza. Voy a agregar un cuarto de taza de aceite de oliva. También puedes utilizar mantequilla. Aquí, como te comenté, esta receta solamente lleva un huevo. Lo agrego por acá. Y voy a comenzar a batir porque quiero que el aceite, las bananas y el huevo se conviertan en una sola mezcla. Si esto lo haces en la licuadora es muchísimo más fácil. Pero para los que no tienen licuadora, quiero que sepan que también lo pueden hacer así en un bol con un tenedor. Es súper fácil y además es súper rápido. Lo que me encanta de estos banana bread es que tú mezclas todo rapidito y tienes el mejor dulce del mundo. En esta cuarentena de verdad he hecho banana bread casi uno por semana y siempre le hago algo distinto, pero este con un solo huevo me dejó sorprendida. Por eso dije, tengo que compartírselo a mi gente linda que le encanta cocinar con poquitos ingredientes. Ahora voy a agregar un cuarto de taza de endulzante. Ya ustedes saben que yo utilizo monk fruit, pero puedes utilizar el que tengas en casa o inclusive es opcional porque con las bananas a veces es suficiente el dulce. A medida que voy agregando todo, lo voy mezclando. Ahora voy a agregar canela. Yo le agrego aproximadamente una cucharada y un respectivo chorrito de vainilla. Todos mis ingredientes siempre están a temperatura ambiente. Yo los saco aproximadamente 1 o 2 horas antes de hacer las recetas porque eso permite que se combinen mucho mejor. Combino bien todos estos ingredientes para incorporar las harinas. Acabo de hacer esta harina de avena y le voy a agregar una taza. Simplemente metes las hojuelas en la licuadora y listo. Y también voy a agregar media taza de harina de almendras. Puedes utilizar la cantidad completa con la harina que tengas. Ahora voy a batir hasta que se combine completamente las harinas. Yo debí agregar polvo de hornear y bicarbonato de sodio a la harina, pero como se me olvidó, le voy a agregar aquí media cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de bicarbonato. No hay problema si se te olvida a ti también. También le voy a agregar una pizquita de sal, que ya saben que me gusta para potenciar el sabor. Sobre todo a las mezclas con chocolate le queda riquísimo ponerle una pizquita de sal. Ahora le voy a agregar aproximadamente unas 4 o 5 nueces trituradas. Esto es completamente opcional, si no tienes en casa no tienes que agregarlo. Y también le voy a agregar algunos chocolates chips. Esto sí es completamente a discreción, ustedes le agregan cuanto ustedes quieran. Yo le estoy agregando aproximadamente un cuarto de taza de chocolate negro. Terminamos de batir y vas a engrasar y acomodar tu molde. Yo le he colocado papel encerado y siempre le pongo unas gotitas de aceite porque mira, uno nunca sabe. Enciendan el horno a 180 grados centígrados o 375 Fahrenheit para que vaya calentando. Si vas a hacer un pan de banana, agrega completamente la mezcla. Si quieres hacer el marmoleado,
Entonces agrega solo la mitad de la mezcla y continúa con los siguientes pasos. Distribuyo bien toda la mezcla que acabo de agregar. Y a la otra parte de la mezcla voy a agregarle cacao. Aproximadamente son 4 cucharadas de cacao para que quede bien oscurito. Primero voy a agregar 2 y voy a comenzar a combinar. El cacao también me va a espesar, entonces a mí me gusta agregarle 2, comenzar a mezclar y cuando ya veo que tiene la textura que me gusta, ahí lo paro. A lo mejor son 3 o son 4. Entonces voy combinando. Los amantes del chocolate van a amar completamente este banana bread o pan de banana de chocolate. Queda muy rico. Ya lo he hecho muchas veces hasta que dije no, tengo que grabar esto y compartirlo. Ahora voy a agregar la última de cacao. Sigo batiendo y ustedes están viendo cómo va cambiando la textura, ¿verdad? Es porque el cacao va espesando absolutamente todo y si no se mezcla bien va haciendo como unos grumitos. Cada vez que uses cacao es importante que mezcles bien para evitar todos esos grumos. De hecho, vas a tener que mezclar hasta un poquito más fuerte. Pero eso es bueno para un ejercicio de brazo que hagas ahí. Nunca está de más, ¿verdad? Cuando ya tengo la mezcla exactamente como la quiero, ahora voy a colocar esta mezcla de chocolate encima de la mezcla de banana. Y quiero que me quede así en el centro, como para que cuando esté listo, este pan cuando lo piques te quede mucho más vistoso y mucho más provocativo. Bueno, me disculpan la tardanza, pero yo no quiero perder absolutamente nada de lo que está en este bol, así que saqué mi miserable o mi aprovechadora. Yo cuando dije que se llamaba aprovechadora esto, me dijeron, no, se llama miserable. Bueno, la miserable aprovechadora con nombre y apellido. Para lograr el marmoleado, ahora lo que voy a hacer es girar de esta manera la paleta, de manera que no quiero mezclar, solamente quiero, por ejemplo, que la parte que está de banana pase entre la que está de chocolate y viceversa, y la de chocolate que esté por la de banana. De esta manera lo que quiero es que se hagan esas líneas, pequeñas líneas que van a dar el look de marmoleado. No tienes que moverlo mucho, si lo mueves mucho, ya esto se va a convertir en un pan de banana de chocolate. Así que lo voy a dejar así. Y ahora, yo sé que a todos ustedes les gusta este toque adicional dulce, esa banana entera en la mitad del pan de banana. Ustedes saben que es un éxito porque endulza todo. También le voy a agregar otros trocitos de chocolate. Esta vez no compré chispas de chocolate, sino compré unos que vienen como picaditos, que me encanta como saben porque son como más negros y se derriten súper rico, pero no se derriten inmediatamente, tarda muchísimo en derretir. Y eso es excelente porque no se vuelve un desastre el pan de banana. Y ahora que lo tengo decoradito, lo voy a llevar al horno aproximadamente 30 o 40 minutos. A los 35 ya tienes que estar ahí pendiente. Bueno, y como sé que también lo quieres ver cómo queda sin el chocolate, voy a hacer otro rapidito para meterlo al horno. Hice todo exactamente igual, solo que a este le voy a colocar algunas pasas, chocolate y más nueces. Hice todos los pasos y ahora solamente estoy combinando para llevarlo a mi molde. Este lo voy a hacer en mi molde de silicona, ya sí que ya está como de mala muerte de tanto que lo he usado. A los 35 minutos ya está listo. Miren cómo quedó este pan de banana de chocolate, qué espectáculo. La banana no quedó muy bonita porque no quedó doradita, entonces yo le tengo que aplicar aquí una de semillitas para que todo se vea lindo. Miren qué lindo queda por dentro, miren el marmoleado, miren la banana. Esto es un espectáculo, además es como húmedo. Voy a cortarlo todo para ver de una vez cuántas porciones salen. La verdad salen 8 porciones, yo las corté muy grandes. Miren qué perfecto. En serio parece un ponquecito súper rico. En Venezuela había un ponquecito en mi infancia que se llamaba 11-11 y era así como marmoleado. Miren qué rico, además los chocolaticos quedan por dentro, se derriten. Esto es fabuloso y tienes que probarlo inmediatamente porque queda riquísimo. Bueno, y también por supuesto te voy a mostrar cómo quedó el banana bread clásico. Miren qué lindo, además la textura es espectacular. Este también le coloqué los chips de chocolate
y lo voy a traer aquí a la ventana para que vean con la luz del día qué bellos quedan. Voy a tomarle ahorita las fotitos y me lo voy a comer para disfrutarlo poquito a poquito. En serio, tienen que hacerlo. Yo me quedé aquí disfrutando y se me olvidó grabar la despedida, así que te pido que por favor dejes tus manitas arriba y te suscribas a mi canal. Si haces esta receta, por favor envíame tu foto por mis redes sociales. Envíale ahora mismo esta receta a tu mejor amiga, a tu mamá, a tu tía, cualquier persona que la necesite. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye.